hablar de número con Mati. Ajá. Me encanta hablar de número. Neria, esta columna te gusta. Dale. De economía. Sí. De economía. Yo tenía una facilidad en el colegio, tal vez en la otra materia no, en matemática andaba bien. En matemática. Sí, tenía Mirá vos. facilidad para matemática. Es raro, Neri, Sí. es al revés del mundo. Al revés totalmente. Al revés del mundo. Mati, esto yo le dijimos va a traer alguna... Oh, ¿y en qué se van a No sé meter? quién me dijo el otro, pero es esta semana alguien, ¿no? ¿Qué Dice, va a hay que laburar menos, me dijo. Ah, uy, ese tema está. Mediodía estaba haciendo un asado, venía de un asado a mediodía un día de semana. ¿Quién? No importa. uno ahí. A mí ayer me pasó con uno de los muchachos de ¿Cómo va a laburar secundaria. menos si recién te estaba haciendo un Marte, asado era un día? pero aparte tenían algo estaqueado y estaban... Él quería laburar menos el tipo. Pero bueno, Mati querido, ¿cómo andás Mati el negro, el equipo? Chicho, Neri, Dai, te saludamos. ¿Cómo anda Matías? ¿Qué tal, negro? ¿Qué tal, equipo? Muy buena mañana para ustedes y para toda la audiencia, por supuesto. A ver, una cosa es la idea de que me dice, che, hay que laburar menos, y otra un proyecto laboral para, en realidad un proyecto para reducir la jornada laboral. ¿Qué tipo de proyecto a ver, de qué tipo de jornada laboral estamos hablando, Mati? Bien, hay dos proyectos en el Congreso de la Nación. Uno es de Yasky, el otro es de Palazzo y hay otro de Claudio Ormachea que el objetivo es reducir la jornada laboral de 48 horas a 36 horas semanales. 48 a 36 sería sacar un día entero, digamos. Un día entero, exactamente, un día entero. Y bueno, generó críticas de distintos sectores, aunque yo, a ver, acá lo que hay que poner en contexto es lo siguiente, ¿no? Yo estoy de acuerdo con este tipo de experimentos que se intentan hacer, porque en definitiva se quiere hacer una especie de experimento social como el que se hizo en Finlandia. Se toma el ejemplo de Finlandia. A ver. Finlandia lo que hizo en 2015, separó un grupo de trabajadores que son trabajadores del Estado, estableció una jornada reducida, en este caso de 36 horas semanales, quitó un día de trabajo y lo que logró mediante ese experimento es avanzar en la productividad laboral. Islandia. Bien. Logró aumentar la productividad laboral, logró avanzar en una mejor atención al público, desde los lugares en donde redujeron esa cantidad de horas y fue un éxito el proyecto. Ahora, eso ocurre en Islandia, donde el PBI per cápita en Islandia está en $70.000, ¿no? $70.000. Entonces, ya ahí partimos de una diferencia muy importante entre lo que tiene que ver Islandia con lo que es la Argentina. A mí me parece buena la iniciativa. Mati, Sí. perdón, Chicho te habla. Fue un ¿Qué tema haces, que... Chicho? Bien, vos. Fue un tema que se charló mucho, me acuerdo, ¿saben cuándo? Cuando Argentina jugó con Islandia en el Mundial. Ah, Cuando Y Argentina- comparábamos lo la que eran los jornada laboral. países, claro. Claro. futbolísticamente, a ver, diría el argentino, no existen, nos sacaron un empate. Las chicas decían que ellos eran más lindos que Sí, nosotros. sí, No sé de dónde lo sí, sacaron. sí, eso también. Pero no me sé dónde acuerdo, lo fue uno de sacaron. los temas que se trató en Sí. aquella época. Es El verdad, tema de la Chicho. economía, Es cómo verdad. estaba la economía argentina comparado con un primer No mundísimo. lo han tocado los pasantes que habíamos metido a hablar del Mundial, ¿se acuerdan? Yo me acordaba de eso, justo Los cuando dos- lo estaba mencionando me acordé de eso. Que mira, habla más de corrido que tiene la voz argentina. Escucha, Mati, a ver, te marco esto y te pregunto también. PBI Porque es te tremendo. pongo algo en el tapete. PBI. Te pongo Tremendo. algo en el tapete que lo puede estar escuchando. La otra vez estaba hablando con un amigo que no es el dueño, labura en una empresa y controla algo que lo marco mucho, que es una falencia que estamos teniendo todos los argentinos, pero la juventud se ve que bien marcado. Y me decía, bueno, el caso de la jornada laboral, me decía, mira, los muchachos tienen que hacer esto. Él se había demorado donde teníamos que llegar. En 2 horas lo podrían hacer. Pero terminan 8 y todavía no lo hicieron. Pero dice, la verdad que si lo harían de corrido, podrían 2 horas y nosotros necesitamos que hagan esto, no más. Podrían tomar más, pero en la larga no terminan haciéndolo. ¿Qué te quiero decir? Tal vez vos, y hablando de Islandia, está bueno, uno podría reducir la jornada laboral, porque sabemos que en tiempo merece menos del que le lleva. El tema es que si no lo hacemos en 8, no nos va a pasar peor en 6, o capaz que hacemos el mismo laburo en 6 que en 8, menos del que deberíamos hacer, pero no nos alcanza, no sé. ¿Cuál es tu pensamiento o qué dicen los empresarios que conocen? Porque yo te lo hablo de alguien que me decía, le alcanza con 2 horas. Pero bueno, entre la charla, que te da cuenta el teléfono que tuvimos que negociar y dejárselo, no había vuelta, entre el puchito,
O sea, vos decís 2 horas, pum, a pleno. Chau, listo. No, él me decía que Plenitud. saben que en 2 horas, capaz que te lo dicen 2 horas, como Sí, diciendo, lo hacen mucho menos, son 3, son 5. Pero bueno, nos tomamos muchas licencias a la hora de estar trabajando. Mucho parate a la hora de estar trabajando, Mati. Ahí está, tocaste el botón clave que es la productividad laboral. Ahí está la clave y acá está la discusión. Si vos lo que vas a hacer es reducir la jornada, porque dentro de los distintos proyectos hay proyectos más de izquierdas que dicen, bueno, repartamos la hora entre los trabajadores, 6 horas un grupo, 6 horas otro grupo, y en definitiva, por supuesto, no bajar salarios, y en definitiva lo que logramos es el pleno empleo. El pleno empleo lo vas a lograr si tenés productividad, no hay otra forma. Entonces, lo que vos decís es clave. Si al trabajador le das la oportunidad de lograr productividad y de darle como premio de esa productividad la quita de un día laboral, y ya vamos a poner un ejemplo, lo que vas a lograr es que avancen en productividad, vos logres el objetivo que tenés como empresario, claro, y los trabajadores trabajen menos, y es una estrategia ganadora de donde la mires. Bien. A esa estrategia que estamos hablando, ¿no? Bueno, Entonces, pero el empresario, sí. Mati, tiene cómo medirlo, ¿eh? Por ejemplo, Sí. Carlos hace pipeta a la madrugada y capaz que tiene que hacer 20, y si él la hace en 10 minutos, genial, Chau, listo. anda a dormir. Si la hace en 10 Me horas, sirvió. bueno, problema tuyo. Doy ejemplo de él que puede. Hay rubros que tal vez no lo pueden medir directamente en esa productividad, ¿se entiende? Ahí está la historia. Yo te voy a contar una anécdota. Una vez con una empresa charlamos la cuestión de quitar el día sábado, porque el día sábado, los viernes, los muchachos eran jóvenes, salían, la verdad que el día sábado era complicado, Claro. era un día difícil, de mucho faltazo. Entonces en una charla le digo al empresario, tenés que quitar el día sábado, darle como premio el día sábado si logran la productividad de lunes a viernes. Bueno, bárbaro. La productividad se lograba el jueves. Claro. La del lunes al sábado se lograba el jueves. Ya quitando estaban el pidiendo sábado. viernes libre también los Ya muchachos, estaban claro. pidiendo pero ¿qué fue lo que pasó después? Después, como tenían el sábado libre, pedían el sábado para que le den más laburo. ¿Dónde está el problema acá, negro? Que en Islandia, en el caso de Islandia, como el salario es altísimo, Claro. no necesitan pedir más horas. Acá lo que ocurrió fue que después le pidieron más horas porque necesitaban, porque no alcanza el salario. Producir hoy a más cubrir. y ganar más. Exacto, Lo que decir, lo que vos tendrías que exactamente. producir igual con el sueldo que habíamos arreglado, como yo te lo di, ahora lo querés laburar para que yo te lo pague más. A ver, pero en el caso de un Exactamente. empresario que produce algo que es para vender y diga, mira, yo necesito, está todo bien, bueno, pago más, fabrico más, vendo más. Pero no todos tienen esa matemática de un lugar. Hay lugares que abren, bueno, hablamos de empresa, no de comercio, Mati, porque el comercio te va a decir, el sábado olvídate, es imposible, no sé, digamos, no es para todo el mundo este tipo de pedido, para todos los trabajos. Exactamente. ¿Cómo medís la productividad en el comercio? Porque el comercio va en función de las horas. Lo que sí es que si el resto de las jornadas en las distintas empresas baja la cantidad de horas, el comercio necesita tener tantas horas abiertas porque el trabajador Está va libre. a tener 2 horas más, claro, Claro. 2 horas más libres para entrar al comercio, salir y no estar tanto tiempo pendiente de esa cuestión. Ahora, lo que necesitas avanzar, yo no creo que se necesite una ley marco, ya tenemos el marco jurídico en la Argentina, y me animo porque de esto conozco, ya tenemos el marco jurídico para avanzar en reducción de jornada laboral. ¿Cómo? Está la ley de contrato de trabajo, pero están los convenios colectivos de trabajo de los sindicatos. En consecuencia, los sindicatos pueden ir acordando con distintas ramas, distintos sectores dentro de su actividad, aquellos en los que se pueda avanzar en productividad, bueno, canje de horas por productividad, bajar la cantidad de horas en función de la productividad, plasmarlo en un convenio colectivo de trabajo y se empieza a hacer un trabajo experimental dentro de esos convenios colectivos con esas actividades y se establece un esquema de reducción de jornada con productividad. ¿Eso se puede hacer? Sí, se puede avanzar ya hoy porque el convenio colectivo, si tiene aspectos más favorables en beneficio del trabajador pactados en ese convenio colectivo y firmado y homologado por el Ministerio de Trabajo, es ley y prevalece por sobre la ley. En consecuencia, eso se puede avanzar, pero yo creo que la forma de avanzar no es con una ley directa. Primero es avanzando en acuerdos de productividad como el que manifestábamos antes, ¿no? El de decir, bueno, el sábado no se trabaja si se logra la productividad de lunes a viernes.
y en consecuencia se puede lograr esos avances. Ahora, yo miraba las horas que trabajan determinados países, ¿no? Ujú. La jornada semanal en Alemania es de 35 horas, en Suiza es de 35 horas, en Francia es de 35, en Dinamarca de 37, en España de 40. Y en América Latina está en promedio en un 45 al 48. Ese es el rango que varía en América Latina. Ahora, en América Latina, ¿cuál era la conclusión de la OCDE, no? En América Latina se trabaja mucho más que en Europa, pero se es menos productivo. La productividad laboral de América Latina es mucho más baja que la de Europa. Entonces, tenemos que trabajar de la mano en las dos cuestiones para que se pueda avanzar en algo que tenga... Que sea una estrategia en la cual ganen ambos, empleadores y trabajadores, de la mano, porque si no, no les sirve. Si no nos sirve, y lo que va a terminar siendo es, vos lo que podés hacer es una ley que después lo que termine generando es que en el largo plazo, ¿me entendés?, el empresario termine negociando en las paritarias salario a la baja porque no aumentó la productividad. Bueno, vos me quitas horas, la próxima negociación no negociamos el 30, negociamos el 20. Y se te plantan en esa cuestión. Hay que tener cuidado con esa cuestión, digo, no es cuestión de poner una ley y avanzar, es cuestión de ordenar determinadas prioridades en función de los convenios colectivos de trabajo y avanzar la productividad que se pueda en ese sector, ¿no? No, yo, Neri, te habla. Lo que creo que en Europa, en el tema ahí, mucho más con los números que está dando ahora, en Europa son muy respetuosos del tema del descanso, porque dicen el tema del descanso y el tema de las vacaciones, porque muchas veces con esas cosas después ven que el que tiene que trabajar o el que Rinde tiene más. que rinde mucho Rinde más. más. Mucho más en el aspecto deportivo, en el fútbol, es casi obligación el mes de vacaciones que le tienen que dar los jugadores porque saben que con todo eso después rinden mucho más. Es importantísimo lo que acabas de decir, Neri. Estoy completamente de acuerdo que si el trabajador tiene 2 horas menos por día laborales o una jornada reducida o más tiempo de ocio, a cambio de productividad, el trabajador está dispuesto a negociar eso y estoy seguro que le va a hacer muy bien. Y hay una cuestión que quiero marcar, ¿no? Vos pensemos en una jornada laboral de 8 horas. La primera hora, la productividad es una, la segunda hora es otra. La tercera hora quizás estás en el pico de la productividad, pero la cuarta, la quinta, la sexta, las dos últimas, la productividad te hace así. Está mirando la hora, está mirando el reloj. ¿Está mirando el reloj? Claro, ¿Está mirando el reloj? sí, sí, Entonces, sí. esa productividad de las dos últimas horas, yo tenía 16 años y trabajaba en un comercio acá en la localidad, limpiando, acomodando las cosas, un comercio de electricidad cuando era chico. Y las dos últimas horas me la pasaba limpiando siempre el mismo vidrio. Claro. Siempre el mismo Vago, vidrio. Entonces, eras vago, claro, vago, ¿viste? No sabía qué hacer porque en realidad tenía que cumplir horarios. Entonces, cuando vos lográs acuerdos de productividad y darle tiempo libre, como dice bien Neri, al trabajador, el trabajador va con otro semblante a laburar. A ver, la idea está buena, es lo que digo, la hacemos. Y los que la vagonetea, te la vagonetea también con 6. Y te cumple cada vez menos. Un ejemplo doy, ¿no? ¿Cómo volvemos atrás? ¿Cómo se hace en una ley para decir, bueno, si esto no funciona, volvemos atrás? Porque damos el paso adelante, pero después explicar que no rindió, ¿cómo hacemos? Claro, por eso tenés que ir no con una ley de entrada, sino como hizo Islandia. Primero, Una prueba. Vamos a una prueba. Después hacemos una prueba en las grandes multinacionales, que es generalmente donde arrancan este tipo de experimentos. Después empezamos con otro rango de empresas, porque no es lo mismo para una multinacional establecer estándares de productividad que para una pyme de acá no sé, de Barrio Candioti o cualquier barrio de acá de Santa Fe. No es lo mismo eso, es mucho más difícil establecer parámetros de productividad. Entonces, bueno, hay que trabajar en esas cuestiones con mucho cuidado y me parece que los sindicatos tienen las herramientas para trabajar no me parece, estoy convencido que tienen las herramientas para trabajar desde el convenio colectivo de trabajo con las cámaras empresarias en acuerdos de productividad. Pero también miraba ahí en América Latina, la productividad del trabajo en América Latina es la mitad o la cuarta parte en algunos casos de lo que es en Europa. Entonces también ahí hay otra cuestión, ¿no? En el ranking mundial de productividad laboral,
los países europeos están doblando a los países de América Latina. Entonces, pero está buena la discusión, está bueno instalar la discusión y que los legisladores instalen la discusión y los sindicatos también. Después, avanzar en este sentido va a llevar tiempo. Y me parece que instalando la discusión empezamos a pensar alternativas, como ustedes pensaron alternativas, como Neri planteó, como vos, Negro, planteaste, y los empresarios empiezan a plantear, decir, no, bueno, ¿cuál es nuestro problema si bajamos la hora? Nuestro problema es bueno, ¿cómo lo solucionamos? Bien. Y ahí se puede avanzar, ¿no? Mati, me encantó, lo pueden ver en el canal de YouTube hoy, la imagen es clarita, con la bufanda, no sé, ¿de una bufanda que tiene una ventana abierta? ¿Tiene una ventana abierta en tu caso o no? Yo, a mí, si no tengo la bufanda, para mí, viste, ¿Te falta algo? ¿Qué vas a la pileta ahí en Argentina? ¿Qué club hay en San Carlos? ¿Argentino San Carlos? Central San ¿A Carlos. Central San Carlos va a la pileta con bufanda, verdad o no? No. Sí. De Central San Carlos, como Carlito que es de Central San Carlos. Vos sabés que cuando arrancó la pandemia, por no usar una bufanda, en una entrevista acá en este estudio con Juani Citroni, hicimos una entrevista con Juani y, viste, me puse una camisita, dije voy a salir canchero, y me agarró unas placas en la garganta en plena, y bien arrancaba la pandemia, dije, en el programa de Juani son mufas. No. Cada uno que fue le han cagado la carrera. Ya mucho me hablan que esto de la productividad, Neri, hay claros ejemplos, arranca ya, no sé si el economista lo puede llegar a hablar, en las parejas. ¿Sí? Esto ya es de las parejas. De entrada rinden todos los días, después empiezan a vaguear 2 días, Ay. después vaguean 4, cuando se dan cuenta ya están vagueando 6. Entonces dice, ¿por qué no mejor acordar una buena salida en la semana y no querer milagros todos los días? Y empiezan a negociar. Después ya, bueno, libera alguna... libera, no sé, Mati, capaz que los mensajes de la gente. Es mensaje de la gente. Es muy buena metáfora, ¿no? El hombre casado no es productivo como un hombre de novio. Es una buena metáfora. O ya pusiste el título. ¿no? Lo dijo el economista. El hombre casado no rinde lo mismo que el novio. Con el título atrás. Bien, con el título atrás. lleno de diploma atrás. Lleno de diploma. No es Rímolo, es Batista. Pero él lo dice por experiencia El hombre, propia. quiero esa frase. Para escuchar lo que dice Neri. Él lo dice por experiencia propia. Apa. Totalmente lo digo por experiencia propia, ¿no? Pero me hago cargo de lo que digo, pero por supuesto, el novio de 18 a 25 no es lo mismo que el novio, no es lo mismo que el novio de 25 a 30. Sí, pero en cualquier franja etaria vos diste una tecla. Sea la franja que sea, el novio. Rinde más que el casado. Sí, totalmente. La totalmente. productividad. Una vez que llegaste a primera edición, después te afiatás, digamos. Sí. Mirá, te lo voy a pasar a empresa. Una empresa informal Sí. rinde más, tiene algunas ganancias más que una empresa formal. Que tiene todo blanqueado. ¿O no? Totalmente. Te dejo, Mati, porque bancar hoy la cara que trae Carlos. Bancarlo a Carlos como llegó hoy es muy difícil. Así que te dejo, me encantó el bloque, Mati. Y ahora lo podemos ver, muy bien. A ver. Gran abrazo para ustedes. Cuídense.